Buenas tardes, mi nombre es César Sequera y soy cursante de la materia de transmisión de datos por área B de la Universidad Sarmiento. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la transmisión de datos. Pasaremos primero a definir qué es una transmisión de datos. Una transmisión de datos se define muy simple, es la acción o se refiere a la acción de enviar datos o información a través de un medio de telecomunicación desde un lugar donde son originados hasta otro donde los reciben. Ahora, ¿cuáles son los objetivos principales de la transmisión de datos? Es decir, ¿para qué se hace? Pues simple y sencillamente o tienen como objetivo reducir el tiempo y esfuerzo de la transmisión, aumentar la velocidad de esa entrega de información y aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo, digamos, más razonable. Ahora, dentro de lo que es la comunicación o la transmisión de datos, existen las comunicaciones locales y las comunicaciones remotas, o la transmisión de datos local y la transmisión de datos remota. ¿Qué es una transmisión de datos local? Una transmisión de datos local es esa transmisión que se hace pero con una distancia pues muy corta o digamos que no es tan larga como la remota. Un ejemplo de una transmisión de datos local es esa que se hace dentro de las universidades o dentro de las empresas privadas o pública. Y ahora, una transmisión de datos remota, acá si la distancia que recorren estos datos es mucho más amplia, para que este tipo de transmisión se haga, se debe acceder a las líneas de servicio telefónico. Ahora, comunicaciones analógicas y comunicaciones digitales. Dentro de las comunicaciones analógicas y dentro de las comunicaciones digitales existen lo que son las fuentes de información y los sistemas de información. ¿Qué es una fuente de información digital? Una fuente de información digital se define tan sencillo como que es donde va a estar encerrada la información para luego transmitirse dentro de la comunicación digital. Lo mismo ocurre con la fuente de información digital, analógica, es donde va a estar, encerrada o donde va a estar conformada toda la información que se va a transmitir dentro de la comunicación analógica. Ahora, el sistema de información digital y el sistema de información analógica es, digamos, lo que compone todas las fuentes de información. Es decir, dentro de un sistema de información van a estar, digamos, compactadas todas las fuentes de información dentro del sistema. Ahora, ¿por qué utilizar una fuente de información analógica o por qué utilizar una fuente de información digital? Ahora, dos ítems acá que tenemos muy sencillos. El primero nos dice, los sistemas analógicos son mucho más sencillos de implementar, ya que se actúa menos sobre la señal que se quiere transmitir. ¿Qué es lo que nos dice el ítem número 2? Dentro de los sistemas digitales se realizan labores de compactación y encriptación de la información. Es decir, dentro de ellas se hace necesaria una circuitería mucho más amplia dentro de este caso, que bueno, ya queda a criterio de la persona que lo quiere utilizar cuál sería adecuado más a su sistema. Ahora, dentro de lo que es la comunicación, la transmisión de datos, existen tres factores fundamentales, que es el emisor, el canal y el receptor. ¿Qué es el emisor? El emisor no es más que ese dispositivo desde donde va a salir la información para que luego la lleve al canal, que va a ser ese medio o ese lugar donde se va a transportar o donde va a viajar la información, y luego llega al receptor, que es quien la codifica y luego pues da la información que se requiere transmitir. Hay algo muy importante que podemos resaltar aquí, que este canal generalmente el más utilizado es el aire. Ahora, en la actualidad los sistemas que más se utilizan son los sistemas digitales. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, acá tenemos 6 ítems también muy puntuales por lo cual esto sucede. El primero, el hardware es mucho más barato, posee muchos más nuevos servicios, el control de calidad por el que pasa es mucho mejor, tiene mayor compatibilidad y flexibilidad, su costo de transmisión es muchísimo más bajo y la seguridad en su transmisión es mucho mejor que la analógica. Ahora, existen tres modos de transmisión de acuerdo a su manera de transmitir, de la redundancia, que es lo que es el modo de transmisión simplex, el modo de transmisión semi-duplex o half-duplex y el modo de transmisión duplex. Ahora, el simplex no es más que esa conexión en donde los datos van a fluir en un solo sentido, es decir, desde el transmisor hacia el receptor. El semiduplex, los datos van a fluir en las dos direcciones.
Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene una característica principal, que es que los datos van a fluir en las dos direcciones, pero una primero y una después, no las dos al mismo tiempo, que sí ocurre en el sistema duplex. En este sistema los datos fluyen constantemente en ambas direcciones. Ahora, existen dos principios fundamentales para que todo esto se cumpla, y es cuando hay una transmisión síncrona o una transmisión asíncrona. ¿Cuándo o cómo ocurre una transmisión síncrona? Esto ocurre cuando el transmisor y el receptor están sincronizados con el mismo reloj, es decir, el receptor recibe continuamente información, incluso hasta cuando hay transmisión de bits. La información viaja a la misma velocidad que el transmisor la envía. Ahora, en la transmisión asíncrona, en este tipo de transmisión se envían en intervalos de tiempo irregulares. Un ejemplo muy claro de esto es que cuando se envían los caracteres, se introduce una información dentro del teclado. El receptor no va a tener la capacidad de establecer en la ubicación de esos bits, por lo menos como el ejemplo que tenemos acá. Tenemos tres ejemplos puntuales. Vemos que en cada uno se encuentra un dato que es el número 1. El receptor no va a tener la capacidad de establecer en qué lugar exactamente se encuentra ese dato número 1. Dentro de la transmisión de datos existen lo que son los errores, como en todo sistema. Este tipo de errores pueden ser de dos tipos: las transmisiones por tramas perdidas y las transmisiones los errores por tramas perdidas y los errores por tramas dañadas. Los errores por tramas perdidas, como su nombre lo dice, es cuando esas tramas que salen desde el emisor en su camino o cuando van por el canal nunca llegan al receptor, es decir, no se pierde la información, que no ocurre con las tramas dañadas. Con las tramas dañadas, digamos que esa información viaja normal desde el emisor hacia el receptor, solo que cuando llegan al receptor no se encuentran como salieron, sino que se dañan en el camino. Para esto existen varias técnicas para corregir estos errores, entre las que tenemos la detección de errores, las confirmaciones positivas, las retransmisiones después de la expiración de un intervalo de tiempo y lo que es la confirmación negativa y retransmisión. La forma en que se captan los errores pueden o se definen de esta manera: ARQ. ¿Qué significa ARQ? Solicitud con repetición automática. Existen tres tipos fundamentales: lo que es la solicitud con repetición automática de parada y espera, la solicitud con repetición automática de adelante y atrás, y la solicitud con repetición automática de rechazo selectivo o con rechazo selectivo. Comprensión de archivos. Consiste en sustituir la cadena de datos por otra más corta cuando se guarda el archivo, tan sencillo como eso. Existen dos métodos reversibles dentro de lo que es la transmisión, que es el lossless y el lossy. Vemos que dentro de la transmisión de datos existe lo que es un sistema de control, como lo dijimos anteriormente. Los sistemas de control está formado por el conjunto de dispositivos de diversa naturaleza, cuya finalidad es controlar el funcionamiento de una máquina o de un proceso de cualquiera. Existen dos tipos fundamentales de control, y es lo que es el control por lazo abierto y el control por lazo cerrado. El control por lazo abierto es aquel sistema en que solo actúa el proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada. Esta es basada en la primera. Esto significa que no hay retroalimentación hacia el controlador. Para que esto pueda ajustar la acción, la señal de salida nunca se va a convertir en entrada por el controlador, dado al controlador. Ahora, en la señal de lazo cerrado, en este tipo de sistemas la acción de control está en función de la señal de salida. Los sistemas de circuito cerrado se usa la realimentación desde un resultado final para ajustarlo a una acción en control a una consecuencia. Ahora, ¿qué es la conmutación? La conmutación no es más que esa parte de la telecomunicación que estudia los sistemas que permiten establecer conexiones semipermanentes entre dos terminales cualesquiera que están enlazados en el sistema. Las redes conmutadas se pueden clasificar en base a los procedimientos que se utilizan dentro de este proceso de conmutación. La información que se hace de la información dado de un lugar a otro.
Teoría de colas. La teoría de colas es ese estudio matemático que estudia el comportamiento de las líneas de espera. Los objetivos de la teoría de colas están en identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el coste del mismo y lo que es evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de la capacidad del sistema tendrían en el coste total del mismo. Ahora, les voy a hablar lo que es la ingeniería de tráfico. La ingeniería de tráfico, al igual que todas las ingenierías, es esa que se encarga, o como es la definición de ingeniería, va a solucionar problemas. En este caso de ingeniería de tráfico dentro de las telecomunicaciones, su función es planificar, diseñar, proyectar, dimensionar, desarrollar y supervisar las redes de telecomunicaciones para que éstas estén en óptimas condiciones. Ahora, este tipo de ingeniería va o tiene que cumplir lo que es una demanda de servicio, que no es más que darse cuenta de, primero, cuántos clientes están asociados a la red, cuál es el uso que esos clientes le están dando a dicha red y el origen por la cual lo están utilizando. Ahora, dentro de esta misma ingeniería está lo que es la naturaleza del servicio. Esto es sencillamente ver de dónde sale la información y se va a encargar de ver la calidad funcional de los servicios, la cual va a estar regularizada o estandarizada por lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta ha sido toda mi exposición, espero haber podido aportar algo para su conocimiento y muchísimas gracias por su atención.